Y oyendo en esta tarde esta palabra maravillosa de la gracia. Le doy gracias al Señor por encontrarme aquí, por este lugar donde nos podemos reunir. Muchas gracias porque Él es muy bueno. Y yo sé que usted está ahí esperando esa palabra también como la estamos esperando todos nosotros. Así que dejo por aquí a nuestro pastor con la enseñanza. Bendecido. Y esto lo pusieron aquí para un enano, ¿no? El enano no vino. Bueno, estamos. Ahí está bien. Estamos allá, sonido. Vamos a leer 4 porciones bíblicas que hemos leído antes, pero recuerda que esto es una semilla que hay que seguirle dando para que eche fruto, eche raíces. ¿Está bien ese? ¿Eso está bien? Ah, está roto. Qué bien. Y entonces yo voy a usar el código real. Tú, si quieres, de la versión popular, lo corriges o lo dejas así. Vamos a leer en Gálatas capítulo 2, verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 21. Y vamos a leer en Hebreos 13, verso 9. Y en Romanos 11, verso 6. Vamos ahí a establecer unas bases. Yo creo que nos va a tomar por lo menos 3 semanas el tema que vamos a tratar hoy, o empezar hoy, sobre la mentira del infierno. Es necesario que la persona que no cree en el infierno tenga conciencia de por qué no cree. O sea, no es simplemente decir yo no creo en eso, porque si usted lo hace así, sin tener el conocimiento de por qué no debe creer en él, usted es un irresponsable. En el pasado tuvimos dificultades con muchas personas de nuestro ministerio que sin estar preparados tomaron esto en forma de cliché. O sea, si usted no está preparado para explicarle a una persona por qué no debe creer en esto, ni se lo mencione. O sea, no se trata de un chiste, tuvimos mucha gente buena que venían buscando palabra de gracia porque estaban cansados de la religión, y nuevecitos acabados de entrar en la iglesia hubieron unos cómicos que lo primero que le compartieron fue eso: nosotros no creemos en el infierno. Entonces la gente se espantaba y se iban, porque los chistosos de eso no sabían tampoco explicar por qué. Entonces nosotros lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. Si esos cómicos lo hicieron así, no fue por falta de enseñanza, porque nos hemos siempre caracterizado con eso, de que jamás traemos un tema si no utilizamos suficiente tiempo y porciones bíblicas para respaldar lo que estamos enseñando. Entonces así lo vamos a hacer. Yo creo que nos vamos a durar por lo menos 3 semanas para que esté bien clarito. Los que no vienen pues tendrán que hacerlo en el internet, si no pues tendrán que seguir creyendo en las llamas ardientes. En Gálatas capítulo 2, verso 21, el Espíritu Santo
trayéndole la revelación al apóstol Pablo, dice, no desecho este regalo del Señor, porque si por el legalismo que resulta en una interpretación equivocada de la ley divina fuese la justicia, entonces en vano murió el Mesías. Es muy importante que cada vez que tú leas la palabra Cristo, tú tengas en tu mente, en tu conciencia, que eso quiere decir el Mesías. Quiere decir que la promesa de Dios de miles de años antes se cumplió en Jesús. O sea, la palabra Cristo quiere decir el Mesías. El Mesías. En Hebreos capítulo 13, verso 9, dice, no permitáis que os lleven de un lado a otro por enseñanzas contradictorias y extrañas, porque mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con imposiciones legalistas, de lo cual no sacaron ningún provecho los que se aferraban a ellas. Hay personas que no creen en muchas cosas ya, pero sin embargo se siguen aferrando a esas cosas. Y eso es malo. En Hebreos capítulo 2, verso 1, dice, debido a esto es necesario que afirmemos el pensamiento, atendiendo a estas cosas que fueron oídas. Estoy en Hebreos capítulo 2, verso 1. Atendiendo a estas cosas que fueron oídas, no sea que nos vayamos alejando poco a poco de ellas. Porque si la palabra hablada por medio de los mensajeros celestiales fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros tomando ligeramente una promesa de redención tan grande, la cual, venido el cumplimiento de su revelación, fue proclamada por el Señor y confirmada por los que lo oyeron? Y en Romanos capítulo 11, capítulo 11, verso 6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras legalistas. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Todavía estamos en reforma. O sea, la reforma que empezó Martín Lutero en el año 1517 no se ha terminado. Estamos reformando todavía. Hemos viajado en las últimas semanas a través de la historia, desde los profetas sentenciando a Israel, identificada como la gran ramera, en Isaías, en Ezequiel 16 sobre todo, en Jeremías, en Lamentaciones, y cerrando el antiguo pacto con Malaquías, anunciando la destrucción de Israel como reino. Malaquías cierra con 400 años de silencio y con un anuncio de que vendría otro profeta en el cual estaría el mismo espíritu que había estado en el espíritu en Elías, el profeta. El profeta es uno que anuncia, corrige y denuncia. Anuncia lo por venir, corrige lo deficiente y denuncia lo que está contrario a lo que Dios establece. Por eso no es popular. Su característica, para los que me están oyendo por allá, es la soledad. No anda en el carnaval del grupo de pastores.
no anda en asociaciones de pastores, no anda en concilios. Siempre el mensaje el cual él lleva a cabo los separa. O sea, no es que él no quiere estar con ellos, sino que ellos se encargan de separarlos y no quererlo en el grupo, porque él incomoda lo que ellos hacen y hablan. Yo estaría con todo gusto en la asociación de pastores, si me dieran oportunidad, porque ellos predican todos los meses, uno diferente, de algún día hacerlo yo. Pero a mí me expulsaron de la asociación de pastores hace muchísimos años ya, con carta pública. Por eso no soy bienvenido al lugar donde ellos están, y me alegro y me siento feliz con eso. La gracia es el mensaje más profético, por cuanto es el más antiguo. Es lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Eso lo encuentras en Efesios, clarito, en el capítulo 1, en el 2, en el 3, el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. Y es el de mayor revelación, es el que más estremece a los religiosos. Dentro de esto hay muchos que se han vuelto atrás después que han recibido esta palabra. Yo entiendo que no es fácil. Ellos creen que la iglesia no les crece porque predican gracia, y conozco muchísimos de ellos que han dejado la gracia para predicar ley y lo que han tenido es que cerrar la iglesia. Vimos como Roma, la bestia de Apocalipsis 17, destruiría a la gran ramera Israel, como sentencia de Ezequiel 16 y los profetas. Lo vimos en Apocalipsis 17, cumplido. Lo vimos en Apocalipsis 6, cumplido. Como anuncio que Jesús mismo confirmara en Mateo 24, donde anunció que vendría una gran tribulación, cual nunca la había habido ni la habría jamás. Y después termina el pensamiento ese diciendo, porque no pasará esta generación que esté en pie, que vea estas cosas sin que esto acontezca. Eso se cumplió en el año 70 por el general Tito, que destruyó el templo totalmente y murieron 1.100.000 judíos. Comenzó una persecución a los cristianos. En ningún lugar de la Biblia Dios llama a sus hijos evangélicos. Los llama cristianos. Cristianos. Empezó esa persecución hasta el año 313, que el emperador Constantino se hizo pasar por cristiano y empezó a absorber o a secuestrar costumbres judaicas y que se habían usado en el principio de la iglesia para hacer la mezcla del imperio romano político con el religioso. Y una de las primeras cosas que usurpó o secuestró fue la cruz. Y hasta el día de hoy vemos las cruces por donde quiera como si fuera un símbolo de parte de Dios, lo cual no es así. Secuestró la última Pascua, diga Pascua, y la constituyó en la última cena, que se celebra hasta el día de hoy, la Eucaristía. Y secuestró los lavamientos judíos y el de Juan para hacer un bautismo por aspersión, que es el que se conoce en la mayoría de las iglesias evangélicas como luterana, metodista, wesleyana, que bautizan a los niños por aspersión. Y los evangélicos protestantes, el resto, por inmersión. No así los católicos, que bautizan también a los niños por aspersión. La iglesia protestante evangélica es una mala copia de judaísmo,
sea, las cosas que se llevan a cabo en la iglesia evangélica protestante es una mala copia del judaísmo, catolicismo y humanismo, con la cantidad de cosas que hoy vemos en día. En Juan capítulo 8, verso 32, Jesús dijo: conoceréis la verdad. O sea, no dice que la verdad nos hace libres. Él dice, conoceréis la verdad, y al conocerla, ésta te hará libre. La Biblia tiene 68 libros impresos ahí. Hay otros. De estos 68 libros, hay 40 que se determinan como Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquía, hay 4 evangelios que, aunque pertenecen al Antiguo Testamento, gran parte de lo que ahí se narró, más bien narran el nacimiento, crecimiento y el Jesús histórico, lo que Jesús hizo y llevó a cabo. Son 4. Está el libro de los Hechos, que es la transición de la iglesia de ley a gracia. Están las 14 epístolas del apóstol Pablo, que fue lo que Dios determinó para la iglesia de gracia. Están las cartas que escribieron Judas, Juan, Pedro y Santiago. Judas y Pedro, y la primera de Juan, cuando usted la lee, dice epístola universal. No dice epístola a la iglesia. Son epístolas universales. La de Judas, la de Pedro y la primera de Juan. Segunda de Juan está dirigida a una iglesia en particular que él la llama la señora elegida. Te estoy dando cátedra. Judas, Pedro y primera de Juan son epístolas universales. Segunda de Juan está dirigida a una iglesia en particular que la llama la señora elegida. Y la tercera de Juan está dirigida a un hermano llamado Gallo. No quiere decir eso que lo que Juan en su tercera carta le escribió al hermano Gallo, tú no puedas apropiarte de eso, como por ejemplo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud así como prospera tu alma. Eso tú lo absorbes bien, pero no es una epístola a la iglesia, no es como las de Pablo, que dice apóstol Pablo por Jesucristo a la iglesia que está en Roma, o a la iglesia que está en Éfeso, o a la iglesia que está en Colosa, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago no escribe ni tan siquiera universalmente. Santiago, su encabezado dice, Santiago, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿A quién le escribe? A los judíos que estaban regados. Entonces, cuando tú lees Santiago, tú tienes que filtrar a Santiago, porque él no le está escribiendo a la iglesia, porque Santiago no conoce gracia. Más bien Santiago es un oponente a la gracia que Pablo vino a establecer. Para mucha gente que nos están viendo hoy, todo esto es nuevo, aún pastores. O sea, cuando un pastor se para en la iglesia a predicarle a la iglesia sobre Santiago, tiene que ser muy cuidadoso, porque eso no está dirigido a la iglesia. Eso está dirigido a las 12 tribus de Israel que estaban en la dispersión. Entonces eso, todo lo que dice Santiago ahí, hay que filtrarlo por la gracia. Lo que salga bien, pues se usa. Lo que no, pues no. Entonces,
de los 68 libros que están en la Biblia, solamente en 2 aparece la palabra infierno. En Mateo aparece 5 veces y en Lucas aparece 1 vez. Entonces me parece a mí, no sé a ti, me parece a mí que algo tan sumamente importante como lo pintan, de que la persona que se va al infierno va a estar ahí eternamente y para siempre, me da la impresión a mí que Dios, que dice la palabra que Dios es amor, debería, por lo menos, aunque sea 1 vez en cada libro, mencionarlo. Digo, me parece a mí que no es cuestión ni de teología ni de revelación, sino solamente de common sense. ¿Cómo se dice en español? Sentido común. De que un Dios que es amor, que Jesús mismo dijo, no me llames a mí bueno, solamente hay uno bueno. Uno que dijo, de tal manera amó Dios al mundo. Uno que dice la palabra que nos predestinó en amor. Se ha obviado de avisarle a la gente en todos esos libros y capítulos de que estuvieran cuidado con lo que hacían, porque o por lo menos avisar y decir, diles a ellos que yo los estoy escazando para que tan pronto saquen el pie del plato, achicharrarlos en el infierno. Por lo menos eso. Entonces, escriba por ahí. Vamos a ir aclarando. ¿De dónde sacan esta enseñanza tan terrible? Porque en cada iglesia evangélica protestante, cada domingo ese es el fuerte, por lo menos a lo último. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Si fallaste y no te reconcilias, te vas al infierno. En Lucas 16, Jesús, usa una parábola del rico y Lázaro. Ahora, si tú puedes y quieres, me puedes decir lo que es una parábola. ¿Una qué? Una ilustración. Entonces nosotros no podemos hacer una doctrina de una ilustración. Nosotros hacemos doctrinas de una revelación, pero no de una ilustración. No vamos quizás hoy a poder entrar de lleno ahí en Lucas 16, vamos a ver cómo nos va con el tiempo, porque hay otras cosas importantes que aclarar ahí. Pero cuando vayamos ahí, vamos a ver que Jesús está usando eso como una ilustración. Entonces, seno de Abraham era un lugar como el paraíso temporal, hasta que se manifestara la simiente, hasta que hubiera el derramamiento de sangre, hasta que Jesús hiciera lo que había venido a hacer. Toda esa gente del antiguo pacto, hasta los días de los evangelios, que murieron justificados por la ley, estaban ahí, en el seno de Abraham. El Hades era un lugar de tormento temporal para aquellos que durante todo ese tiempo murieron sin haberse justificado por la ley o la justificación que se hacía 1 vez al año.
una vez al año, el día de la expiación. Lo encuentras en Levíticos 16. De tormento temporal. Seol quiere decir tumba o sepulcro. La palabra hebrea. No tiene nada que ver ni con seno de Abraham ni con Hades. Es donde van los muertos, donde entierran a la gente. Gehenna. G-E-H-E-N-A. Viene del hebreo, de la palabra Hinón. Hinón es el nombre de un valle. Un valle que se encuentra todavía en el sur oeste de Jerusalén. Las características de este valle, escuche, tiene una profundidad entre 60 y 90 metros. Un metro son 3 pies, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir que tenga 70, para no, ni para ti ni para mí. Tiene 210 pies la hondidura. Y eso se usaba como basurero. De ahí es que Isaías, en el capítulo 66, verso 24, dice que los cadáveres iban a estar donde el fuego nunca apaga, ni el gusano nunca muere. Porque allí tiraban los cadáveres, tiraban la basura. Y es un basurero, vamos a decir, ¿cómo le dicen hoy día? ¿Un crematorio? No. ¿Un qué? ¿Un qué? Pero también le dicen donde creman la basura. ¿Un qué? Incinerator. Un incinerador. Un incinerador. Hazte la idea que era un incinerador, lo que pasa que no estaba cubierto por las leyes y por la EPA y por el gobierno federal para no contaminar, ¿no? Sino era al aire libre. Ahí se moría una vaca o un cochino y ahí tiraban ese animal allí y ya el fuego estaba prendido, nunca se apagaba. Era un incinerador constante y por como había basura, había gusano. En segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 6, durante el reinado de Manasés, que Manasés fue muy malo, dice la Biblia, en su reinado, tanto que hizo imágenes, estatuas como las estatuas de la Iglesia Católica, además, y las metió dentro del templo de Dios. Fue una de las cosas que hizo. Allí sacrificaban los israelitas a sus hijos en el valle de Hinón. No son bien portados ellos. Ahora, la palabra infierno no existe en ningún lugar de la Biblia. La palabra infierno viene del italiano inferno, latín. Cuando Jesús, oíd despacito, para que captes la idea. Cuando Jesús habló, que lo registra Mateo en 5 ocasiones o 6 y Lucas en una, y aparece ahí en la Biblia la palabra infierno, Jesús nunca mencionó la palabra infierno, él mencionó la palabra Gehenna. Ahora mira el error que cometieron
los traductores de todos estos libros, ellos no debieron haber tratado, oído, importante, parece muy simple, pues es muy importante. Ellos no debieron haber tratado bajo ningún concepto, oído, de traducir Gehenna, porque Gehenna no tiene traducción. Ellos debieron haber buscado el origen de dónde venía la palabra Gehenna. Viste que era simple, pero no lo agarraste bien. Pero es simple. A ver, cuando Pablo le habla a los hebreos, él usa un lenguaje no de traducción. O sea, Pablo no te traduce el templo. Pablo te explica lo que era el templo. Entonces ahí lo que tenían que haber hecho los traductores no era tratar de traducir Gehenna, sino decir, ¿qué cosa es Gehenna? Y ir hacia atrás y no hacia adelante. Porque Gehenna, la traducción de Gehenna no es infierno. La traducción de Gehenna es ninguna. Lo que hay que buscar no es la traducción, sino el origen de donde viene la palabra Gehenna para encontrar que es Hinnom. ¿De dónde viene Hinnom? Del valle de Hinnom, un basurero. Entonces Jesús de lo que está hablando, donde registra ahí en Mateo y Lucas que los traductores han puesto la palabra infierno, quizás con buena o mala intención, no vamos a entrar en eso ahora, después vamos a ver de dónde salió la palabra infierno. Jesús cuando habló de eso, de lo que habló Jesús, yo tengo un diccionario interlineal griego que tiene los 4 evangelios y todo el resto de las epístolas, Apocalipsis y todo, y tiene por renglones, capítulo 1, verso 1, el renglón en español y el renglón en griego. El versículo 2, renglón en español, renglón en griego. Cuando tú buscas esas porciones ahí que te mencioné en Mateo y Lucas, no aparece la palabra infierno en el griego. Aparece la palabra Gehenna. Entonces, para conocer la verdad, qué es lo que está hablando Jesús ahí, no podemos traducir hacia adelante, sino buscar el origen hacia atrás. Y el origen es el valle de Hinnom, que es un basurero. Lo que había y era válido en la época de Jesús era el Hades. ¿Por qué? Porque el Hades estaba ahí durante la ley y Jesús todavía estaba vivo. A lo cual Jesús en Mateo 16 le dice a Pedro, Pedro, de cierto te digo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué le está diciendo? Si las puertas del Hades en ese momento están abiertas y te dicen no van a prevalecer en el estado que están, ¿cómo iban a estar después? Entonces, después que Jesús hizo el sacrificio, oído, se acabó el Hades y se acabó el seno de Abraham. No hay necesidad de nada temporal. Ni para una cosa y mucho menos para la otra. Porque después que Jesús derramó la sangre, se terminó el pecado, que era lo que mandaba a la gente para el Hades. ¿Voy bien? En el año 1300, (1304 para ser más exacto), hubo un señor llamado Dantes, italiano. Y dice la historia que a la edad de 35 años, él viajó al infierno durante 24 horas.
dice Dante. De ahí sacó lo que llamaron la comedia de Dante. Hizo 3 comedias: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Dante tenía una condición. Dante tenía obsesión con algo que se conoce como copepoda. Copepoda. Yo no sé si tú viste la película de ¿cómo se llamaba? El de los aviones. Chico, el de los aviones, tú que eres aviador. El que se volvió medio loco. Howard Hughes. Que agarró una obsesión con las bacterias y se encerró en un cuarto y se ponía en una cámara de oxígeno y no veía a nadie. Y yo vi una película que creo que es de Leonardo DiCaprio, que las uñas le crecieron y se puso barbudo porque no quería que nadie lo tocara. Tomó obsesión con eso. La obsesión de Dante eran los insectos. Unos insectos que se conocen como copepoda, que no son un bicho como los que tú ves por ahí, saltamonte, ni una hormiga, ni una mosca. Son unos bichos rarísimos, tienen 6 estómagos. Existen. ¿Okay? Existen en el mar, existen en los pantanos, existen en el fango, existen en lugares de mucha humedad. Son unos bichos rarísimos con unas cabezas rarísimas. Lo puedes buscar en el internet y vas a ver las fotos. Son raros, va. Tienen unas patas como 6 patas como de una rana, tienen 6 estómagos, tienen qué sé yo, una cabeza, unas antenas, los ojos botados para afuera. Se dice que esa obsesión fue la que lo llevó a él a hablar que el infierno tenía 9 pisos. Entonces, no para ti, pero para aquellos que nos ven allá allende los mares, sobre todo gente que pertenece a ese ministerio y nos escriben, cuando usted oiga al pastor Guillermo Maldonado hablando de las 9 puertas del infierno, lo saca de ahí. O al pastor Alberto Delgado, que también tiene un libro sobre eso. El primer círculo, el primer piso del infierno es el limbo. Pertenece a los no bautizados. Ahí están los no bautizados. Ahí van los que se mueren sin bautizarse. En el segundo, voy a apretar, los lujuriosos. Los lujuriosos. Según estos pastores, el asunto está que la gente cree luego, cuando salen con estos inventos, es que han tenido una revelación. Y eso es de Dante. Él lo dibujó como un cono. El segundo círculo, el segundo piso es para los lujuriosos. Que según él eran los pecados menos graves. El tercero para los glotones. El cuarto para los avariciosos. El quinto para los que tienen mal genio. ¿Por qué lo miras a él? El quinto para los coléricos. El sexto para los herejes. Ahí estoy yo. El 7 para los violentos. El 8 para los fraudulentos. Y el 9 para los traidores.
Ahora, fíjate que a mí me llama la atención de que si la Biblia fue impresa en el año 1400 en Alemania, ¿de dónde saca este Dante en el año 1300 esta locura? Y es que la iglesia romana, por negocio, el Papa León X se juntó con uno que se llamaba Juan Tetzel y empezaron a vender los, ¿cómo le llaman a eso? Cuando se da una limosna para las indulgencias. La palabra es indulgencia. E inclusive daban certificados. Daban un papelito, tú traías el nombre del difunto, le explicabas de qué tipo era el difunto, entonces Juan XIII te decía, él está o en el 5 o en el 6 piso. Mientras más profundo, más te vale. Y entonces te decían, tan pronto tu moneda toque en el fondo del cofre, él sale del purgatorio como alma en pena y va directo al paraíso. Fue una de las cosas que más escandalizó a Martín Lutero. Esa fue la que más lo escandalizó. ¿Viste? Entonces, cuando nosotros oímos a los predicadores evangélicos protestantes hablando de eso, de donde lo están sacando es de ahí, de la iglesia romana y de una mala fantasía de un señor llamado Dantes. Lucas 16. ¿Vamos claro hasta ahora? Qué bueno. Lucas 16. Esto que vamos a leer, cuando después demos un poquito más la semana que viene, vamos a ver cómo en Apocalipsis habla de que las muertes y el Hades fueron echados en el lago de fuego. Pero tú lo vas a encontrar en Apocalipsis 20. Entonces los predicadores de hoy en día te ponen eso como que eso va a pasar allá. Eso ya pasó. Cuando Jesús murió y resucitó, llevó cautiva la cautividad, porque Él bajó a las profundidades y llevó a todo el que estaba allí, mira, los que estaban en el Hades y los que estaban en el seno de Abraham, porque fue a predicarles la sangre del nuevo pacto. Y en la sangre del nuevo pacto todo el mundo está limpio. Di conmigo, gracias a Dios por eso. Eso mira, si una cosa demuestra esta enseñanza es el amor de Dios por sus hijos. Aún por gente que no está ni en la iglesia y que cometen sus errores conforme a la forma que les ha dado la gana vivir. Verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este es el Lázaro de los santeros. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿qué? En tormentos, oído, mira esto, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Quiere decir que si esto fuera un lugar físico, entonces los que mueren no tendrían paz, porque podrían ver a los que están allá. Entonces eso de descansa en paz, eso de que se borrará toda lágrima y todo tormento, iremos a reinar con el Señor, que tal, que aquí, que allá, se va también esa enseñanza. O sea, tú te mueres y cuando te mueres vas a un lugar y de donde tú estás entonces puedes ver a tu tía, a tu mamá, a tu papá que no llegaron a tiempo y están por allá quemándose con la candela. Si eso fuera un lugar físico. Entonces él dando voces dijo, quiere decir gritando, ¿no? Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. O sea, quiere decir que si fuera un lugar físico, se puede ir de allá para acá y de aquí para allá. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y tú verás dónde está la enseñanza aquí, a ver si la agarramos. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Quiere decir que esto lo que estuviera enseñando sería de que si tú en tu vida terrenal recibiste bienes, pero si tú en tu vida terrenal recibiste males, de ahí es que se saca. Mira, esta es la gran comedia de Dante, hermano, así se llama. Quiere decir entonces que de aquí es que sacan los predicadores para decir que los ricos no entrarán al reino de los cielos. Por eso hay tanta gente adinerada que sale huyendo de las iglesias evangélicas protestantes. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, y ni de allá para acá tampoco. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Oído. Y Abraham le dijo, la ley en función, mira, a Moisés y los profetas tienen. O sea, están en ley. Si te vas a justificar, justifícate por la ley, porque todavía Jesús no ha ido al sacrificio. Óiganlos a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, oído, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: oído, a ver si tú la agarras, si no oyen a Moisés y a los profetas, oído, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Se persuadieron los judíos aunque Jesús se levantó de los muertos? No. ¿Se levantó el de los muertos? Sí. ¿Se persuadieron ellos? No. Entonces, ni aunque se levantaran de los muertos, ellos iban a creer. Entonces, en ese momento, el Hades está en función. Porque Jesús no ha hecho sacrificio. Ahora, mira, vamos a Mateo 16. Y ahí ya lo vamos a dejar. Y la semana que viene, pues, continuamos.
Por lo menos te vas en reposo hoy. Claro, los que están por allá en la casa viéndonos les toca fuerte, ¿no? Solamente recibe esto, que si Dios de verdad hubiese establecido esto, piensa, tú eres un hombre y una mujer inteligente, lo estaría anunciando cada 3 versículos en la Biblia. Entonces en 68 libros, solamente Mateo y Lucas, y lo que han hecho es una traducción errada, porque esa palabra ajena no se traduce, no tiene traducción. Lo que hay que buscar es el origen, no la traducción. Mateo 16, verso 13. 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? O sea, a él en realidad no le importaba mucho lo que decía la otra gente. Decís vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías. Lea Mesías, por favor. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no lo sabías tú ni nunca. ¿De dónde sacaste tú eso, hijo? Sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál roca? Oído, la roca de la revelación, no de Pedro. Claro, porque de ahí que agarran los católicos para decir, viste, la roca era Pedro, y sobre esa roca, Pedro, edificaré yo mi iglesia. Eso no es lo que dice ahí. Sobre esta roca, oído, porque la palabra Pedro no quiere decir roca, sino quiere decir piedra. Piedra es una cosa, roca es otra. La piedra es algo diminuto que procede de una roca. Pero la roca aquí equivale a la revelación que acaba de tener Pedro de parte de Dios, y sobre esa revelación era que Dios iba a edificar su iglesia. ¿Cuál es la revelación? De que tú eres el Mesías. Esa es la revelación. Ahí lo importante no es Pedro. Ahí lo importante es la revelación que Dios le da a Pedro de que Jesús era el Mesías. ¿Lo viste o no? ¿Lo vimos ahí? Él le pregunta, ¿ustedes quién dice que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, Pedro, eso no te lo reveló a ti carne ni sangre, eso no viene de tu mente, eso no es una ocurrencia tuya, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, ¿qué roca? La revelación de que Jesús era el Mesías, Él edificaría la iglesia. ¿Lo entendiste? ¿Estamos todos aquí? Y una vez yo edifique mi iglesia sobre la roca de la revelación de que Jesús es el Mesías, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, como cada domingo en todas las iglesias por ahí, el Hades prevalece, según el mensaje de los predicadores. Y no el Hades, sino el propio infierno, con sus 9 puertas y con sus 9 pisos y con sus 9 ciclos y con sus 9... porque ahora yo quisiera que alguien me explicara las películas esas protestantes evangélicas que hablan del infierno, donde presentan a todas esas criaturas, ¿de dónde las sacan? ¿De dónde sacan eso?
¿De dónde lo sacan? ¿Será de las películas de Halloween, oído? ¿O será de las pesadillas que tenía Dante con los insectos, los cuales él veía, los cuales eran su pesadilla, los cuales eran unos insectos, pero de estilo de monstruo? Porque si tú te pones a ver las películas esas, óyeme, esta gente sabe disfrazar a los artistas que hacen las películas de una manera que asustan a cualquiera. Los disfrazan mejor que la casa del horror esa de Halloween. Entonces las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una vez Jesús murió, resucitó, derramó su sangre, acabó con el pecado, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, descendió, predicó a los espíritus encarcelados, llevó cautiva la cautividad y se la entregó al Padre. Ahí se acabó el Hades y se acabó el seno de Abraham. El amor de Dios prevaleció. Entonces, descanse y repose. Yo sé que usted no, yo sé que usted está reposado. Pero bueno, hay muchísima gente, por favor. Oye, pero mira, pastores que por favor escriben con unos tormentos en su mente horribles. Pero bueno, tenemos que ser responsables. Si tú estás en tu reposo y sabes que eso no es así, pero que tengas el conocimiento de por qué no es así. No simplemente que caigamos en la situación de unos irresponsables, de lo aceptamos, pero no sabemos ni por qué lo aceptamos. Ah, porque el pastor lo dijo. No, porque el pastor lo dijo, no. Porque Dios lo dijo. ¿Estamos? Bien, bueno, será hasta una próxima ocasión. A la 1 de la tarde. Ahí está la canasta.